Esta producción es gracias a socios del proyecto El Salvador Metro a Metro de Misión Cristiana Elim Central y sus filiales, socios del proyecto Que el Evangelio se vea de Elim TV, socios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión de Misión Cristiana Elim Central y sus filiales en Lourdes, Colón, Ciudad Arce, Zaragoza, San Luis Talpa, San Juan Opico, Aguilares, Quesaltepeque, Chalatenango, Nueva Concepción, El Paraíso, Suchitoto, San Pedro Perulapán, Buena Vista. Bienvenidos, hermanas y hermanos, amigos que se unen a esta señal de la célula virtual para toda la familia. Que Dios les bendiga. Estamos muy agradecidos con Dios que nos permite llegar hasta su casa, a su móvil, a través de los medios de Misión Cristiana Elim, Elim TV, en Canal 27, Radio Restauración en 100.5 FM, también en Plenitud Radio estamos llegando y en las redes sociales de Misión Cristiana Elim. Quisiera que nos acompañara leyendo un salmo, el Salmo 33, versículos 18 y 19 dice: pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los librará de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. Eso es una promesa del Señor a la que tenemos que aferrarnos en este tiempo de crisis. Es un tiempo también en el que vamos a agradecer a Dios, vamos a ser sensibilizados por Dios. También nos acercamos como Misión Cristiana Elim a 43 años. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Eso. Y es interesante porque acá en la célula virtual tenemos ya cristianos de segunda generación, que es el caso de Rafa. Rafa, desde pequeño lo trajeron acá a la iglesia. Así es, desde los 2 años me trajeron. ¿Y Raquelita? Cuando yo nací, mi mamá ya venía a la iglesia. Bueno, aquí vemos el fruto de cristianos, ese es mi caso también, cristianos que creyeron al Señor, fueron bendecidos por Misión Cristiana Elim, por la obra que Dios ha hecho a través de la misión. Y hoy agradecemos a Dios, cristianos de segunda generación. Vamos a tener una buena célula, una buena enseñanza con nuestro pastor general, así que acompáñenos de inicio a fin. Se vienen buenos recuerdos también con el café con pan, que a muchos les gusta ese espacio también. Vamos a alabar al Señor. Había un vacío en mi vida que nadie en el mundo lo pudo llenar. Solo Jesús con su gracia llenó ese vacío de vida eterna. Había un vacío en mi vida que nadie en el mundo lo pudo llenar. Solo Jesús con su gracia llenó ese vacío de vida eterna. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Ese vacío que había profundo en mi vida era de pecar. La paz que tanto buscaba en otros placeres no la pude hallar. Ese vacío que había profundo en mi vida era de pecar. La paz que tanto buscaba en otros placeres no la pude hallar. Ese vacío, vacío,
lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. A su imagen Él te creó, y por la sangre de Jesucristo te ha rescatado en su inmenso amor. Debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor. Por eso entrégate sin más reservas, que Él sin reservas por ti se dio. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor. Eternamente la salvación. Ama a quien tanto, sí, ama a quien tanto, a ti te ha amado, a ti te ha amado. Piensa en quien nunca, piensa en quien nunca te olvidará. Te olvidará. Busca a quien siempre ansía encontrarte. Bríndale honra, que Él te da paz, que Él te da paz. Oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía.
Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor, que con su muerte me dio la vida y eternamente la salvación. Oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía. Ese es el momento que el Señor ha preparado para hablarle, para desafiarlo a través de la palabra de Dios. Así que muy atentos todos a escuchar el mensaje a cargo de nuestro hermano Mario Vega, pastor general de Misión Cristiana Elim. Amigos y hermanos, sean bienvenidos una vez más a la enseñanza de la célula virtual. Le damos la bienvenida a usted juntamente con los suyos que nos dan el privilegio de su atención. Nuestro propósito es el de reflexionar en torno a la palabra de Dios y estamos desarrollando una serie de temas en torno a justicia para todos. Ese es el tema del trimestre, del cual pues ya vamos un poquito más de la mitad. Y en esta ocasión tenemos como tema para el día de hoy justicia para las viudas. Este tema está basado en las palabras que el Señor Jesús pronunció y que encontramos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 23 del versículo 13 hasta el 15, que nos dicen: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Las palabras que acabamos de leer son palabras bastante fuertes que el Señor Jesús pronunció, y esto es porque el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, que es del que hemos leído hoy, es el sermón más duro, el sermón más fuerte que el Señor Jesús pronunció. Y si usted tiene tiempo de leer este capítulo 23, se dará cuenta que fue un sermón que él pronunció en contra de los religiosos de su época, donde estaban los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, aquellos que deberían ser las personas que deberían tener una mejor práctica de su vida, pero todo lo contrario, actuaban con mucha hipocresía. Y eso exactamente es lo que Jesús está condenando. Si usted pudo notar, en los 3 versículos que leímos, 3 veces el Señor le llama hipócritas y 3 veces pronuncia contra ellos un ay. Esa expresión ay, que encontramos bastante en el Nuevo Testamento, es una expresión que habla acerca de juicio, de castigo de Dios.
Es un ay para los religiosos hipócritas, porque la esencia del Evangelio y la relación de Dios con el ser humano está basada sobre un solo elemento, y es la sinceridad. Cuando la Biblia dice que debemos confesar nuestros pecados, eso no es otra cosa que sinceridad. Cuando la persona dice, sí, actué mal, no debía haber hecho tal o cual cosa, entonces cuando esa persona llega a esa sinceridad, es cuando el Señor dice, sus pecados serán perdonados. Pero la hipocresía es todo lo contrario, porque la hipocresía es lo contrario de la sinceridad. Y por eso es que son tan duras las palabras de Jesús contra las autoridades religiosas. Ellos mezclaban la religión con la injusticia, y la religión se venía a convertir en una cubierta para las maldades que ellos hacían. Por eso es que cuando Jesús los denuncia, les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren entrar. Lo que ocurría era que mientras los religiosos daban un discurso con sus labios, con su práctica y con su vida, hacían exactamente lo contrario. Y no hay nada que escandalice más a las personas que la incongruencia. Es decir, lo que era exactamente la práctica de los fariseos. Y es que decían una cosa, enseñaban una cosa, pero vivían otra. Entonces las personas notaban que eso era una contradicción, que era hipocresía. Y esto los desalentaba a seguir el camino de Dios. Por eso es que Jesús les dice, ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren entrar. Y esto ocurre muchas veces cuando las personas, su religiosidad solo la limitan a lo que son las prácticas externas, pero su vida no es congruente, no tiene una coherencia con lo que las personas enseñan. Por eso es que Jesús les está llamando hipócritas, porque llevaban una vida falsa. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos ser totalmente sinceros, honestos en nuestra relación con Dios. De otra manera, estaremos iniciando el camino que conduce a la injusticia. Pero luego viene el segundo ay. Versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Las viudas en la época de Jesús y en general de toda la Biblia eran mujeres que quedaban en una desprotección total. Todo lo que eran las relaciones económicas, comerciales, de propiedad, en el tiempo antiguo giraban en torno al hombre. Por eso es que la herencia se daba únicamente de padres a hijos varones. Los herederos nunca podían ser las niñas o las hijas. Y de igual manera, quien era el propietario del patrimonio, de los bienes, de las propiedades, era el hombre. Cuando este hombre se casaba con una joven, entonces la joven era participante de las propiedades de su esposo. El problema era cuando este hombre moría. Entonces la mujer quedaba viuda. Y como viuda, le quedaba la casa en la cual habían vivido, le podían quedar los terrenos o los ganados si es que acaso los tenían. Pero como he dicho que las relaciones de comercio, de intercambio, todas las relaciones económicas eran sobre la base del hombre. Entonces la mujer quedaba en un desamparo total. Y las mujeres desamparadas eran vulnerables porque no tenían quien por ellas. No había un hombre a su lado en una sociedad que todas sus relaciones eran masculinas. Y ahí es donde los escribas y fariseos aprovechaban que estas mujeres que habían quedado viudas, como eran vulnerables, aprovechaban la oportunidad para poderles robar sus casas, para quitarles sus propiedades,
Si tenían ganados, se los quitaban. Y todo esto lo hacían sobre la base del engaño, de la mentira, a través de utilizar recursos legales fraudulentos y a través de utilizar incluso la misma religión con el objeto de expropiar a las viudas de lo que les había quedado de sus esposos ya difuntos. Por eso es que el Señor ahora los condena tan duramente y les dice: ay de ustedes, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Ahí es donde tenemos que la práctica de las autoridades religiosas era injusta, era inhumana, era cruel. Pero ellos la disimulaban y la cubrían haciendo largas oraciones. Y como en el capítulo 5 de este mismo Evangelio de Mateo, encontramos que a los fariseos les gustaba hacer las oraciones de pie en las esquinas de las calles, en las plazas, y era para que la gente los pudiera ver. Entonces ellos hacían largas oraciones y las hacían públicamente para que las personas dijeran: qué gran hombre es este, qué espiritualidad, qué santo es, cuánto tiempo dedica a la oración. Pero esta gente no sabía que esa era solo una práctica para encubrir la extorsión que estaban haciendo a las viudas. Pero a los ojos de Dios nada se escapa. Y Jesús tuvo el valor de denunciarlos y decirles que ellos devoraban las casas de las viudas. Ese es un llamado al arrepentimiento y es un llamado a cambiar de actitud, porque la relación con Dios no solamente consiste en largas oraciones o en cantar mucho o en andar la Biblia bajo el brazo todo el día, sino que la relación con Dios también es hacer lo correcto, ser humanos, ser compasivos, principalmente con los más débiles, con los necesitados. Y luego viene el tercer ay, y es cuando les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Como los fariseos eran muy religiosos, en esa religiosidad ellos se esforzaban por hacer prosélitos, es decir, evangelizar, diríamos hoy en día, a las personas, que se hicieran más religiosos, que se hicieran apegados a las múltiples recomendaciones, exigencias y mandamientos que los fariseos establecían. Entonces, para lograr eso, que una persona se convirtiera prosélitos, como les dice el Señor, son capaces de recorrer tierra y mar. Es decir, se esforzaban mucho. El problema, les dice, es que una vez los han hecho prosélitos, los convierten en dobles hijos del infierno que ustedes. ¿Por qué razón? Porque estos que se convertían en prosélitos, lo que iban a hacer es imitar la conducta de los fariseos, de los escribas, de los doctores de la ley, que les enseñaban no tanto con sus palabras, no tanto con sus largas oraciones, sino que con sus hechos, con sus obras. Entonces los prosélitos iban a aprender que la vida religiosa no era nada más que apariencia y no era otra cosa que llevar una práctica externa, mientras que en la vida privada podían llevar el tipo de conducta que se les antojara. Entonces por eso el Señor les dice: ay de ustedes. Y con ese ay, como he dicho, es una expresión bíblica que tiene que ver con un castigo, con un juicio de parte de Dios. Si nosotros no queremos ser alcanzados por el ay de Dios, tenemos que aprender a ser más sinceros que los escribas y fariseos. Tenemos que aprender a vivir una espiritualidad que no solamente sea de largas oraciones o de largas permanencias dentro de un edificio, dentro de una iglesia, sino que también sea una espiritualidad que se traduce en ayudar a los necesitados, así como las viudas, que en lugar de aprovecharse de sus necesidades y de su vulnerabilidad, más bien convertirse en protectores de ella. Esto es lo que Jesús presenta como la conversión.
Es una conversión al Evangelio, pero un Evangelio que también tiene exigencias de carácter moral, exigencias de justicia. Si usted no ha entendido así el Evangelio, pero hoy lo entiende, yo quiero invitarle para que pueda creer en Jesús y pueda recibirle como Salvador hoy mismo. Y de esa manera usted se libra del ay de Dios y comienza a ser un imitador del Señor Jesús y de sus discípulos que comprendieron muy bien lo que hoy el Señor enseñaba. Únase entonces con nosotros. Señor, gracias te damos por esta reflexión en tu palabra, porque ella nos enseña cómo a través de tu Hijo Jesús nosotros podemos llegar a renunciar a las malas acciones, a la injusticia. Y no solamente tener una conversión de formas religiosas, sino que pueda ser una conversión de nuestro interior. Una conversión en la cual hagamos lo que es tu voluntad. Ayúdanos entonces para ser justos y para hacer justicia a las viudas y a los necesitados. Porque sabemos que eso es lo que te agrada y es lo que queremos hacer, servirte y seguir tu modelo. También te pido por los hermanos y hermanas que se unen en esta oración para que su evangelio pueda ir más allá de las palabras y se traduzca en hechos de solidaridad hacia el necesitado. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Somos seguir, somos tu pueblo, somos la voz que clama en el desierto, somos tus hijos, somos tu vida.